que conduce El Gato Silvestre y que vamos a conducir de aquí hasta las 10 de la noche presentándole los mejores debates, los mejores interlocutores para un debate sobre la realidad, lo que está ocurriendo. Juan José Gómez Centurión, un viejo conocido de la casa. Nosotros a Gómez Centurión, a este ex carapintada, este militar retirado que dirige la Dirección General de Aduanas, que está a cargo de la aduana del país, lo conocemos. Los que miran Minuto Uno también lo conocen, porque aquí lo conocimos cuando miró a un costado en aquella tragedia de Iron Mountain, aquella tragedia que se cobró 7 vidas y que hizo que todo el sur de la ciudad se enlutara por la avaricia empresarial. ¿Por qué tiene que ver Gómez Centurión con aquello? Bueno, él era el titular de la Agencia Gubernamental de Control, la agencia del gobierno porteño que debió haber velado para que eso nunca ocurriera. Gómez Centurión no dio las explicaciones del caso en aquel momento, saltó al gobierno nacional de la mano de Mauricio Macri y hoy ocupa la estratégica Dirección General de Aduanas. Ustedes también lo habrán sentido nombrar cuando lo sacaron del cargo en medio de denuncias de corrupción de sus propios colegas del gabinete, enfrentado por ejemplo con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y luego lo repusieron en el cargo, apoyado entre otras figuras por Elisa Carrió, una situación que no terminó de quedar del todo clara en medio de la vorágine de noticias que vivimos el año pasado. Pero pongámonos en marcha. Lo que dijo y que usted probablemente ya haya escuchado, pero vale la pena repasar y puntualizar brevísimamente, es esto. No, yo no lo creo. No cree que Galtieri fue parte de la dictadura que ideó un plan genocida. El gobierno de facto de ser un plan un plan sistemático. No cree eso. No lo creo. Ah, bueno, la justicia dijo que sí, entonces tampoco creen lo que dijo la justicia. No, bueno, leamos bien los dictámenes de la justicia. Son bastante más complejos que eso. Todos son adjetivos. Objetivamente, la realidad es otra. Yo no creo que haya sido un plan para hacer desaparecer a la persona. Fue un torpísimo golpe de Estado tomando el poder y lidiando contra un enemigo que no sabían cómo manejarlo. No, es un análisis de causa-consecuencia. Y el número no es pornográfico. El número es pornográfico en la medida en cómo lo desarrollemos. Porque 8.000 personas muertas, desde el punto de vista social, es espantoso. Ahora, desde el punto de vista histórico, no es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 mentiras. Si usted dice que fueron 30.000 y son 8.000, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando usted lo enseña en términos históricos y lo expresa en términos históricos, no es lo mismo darle precisión histórica a lo que le estamos contando a nuestros hijos y lo que estamos contando a la juventud. Eso es formar. Si no, estamos formando con consejos. No fue un plan sistemático para desaparecer personas, dijo el titular de la aduana en funciones. Dijo que todas aquellas personas que terminaron en las cuevas del horror, en esos pozos que nos hicieron famosos a los argentinos en todo el mundo, que hicieron que incluyéramos una nueva palabra en el diccionario del español, que es la de desaparecidos. Eso que nos avergüenza ante nuestros hijos, que durante generaciones vamos a llevar como un karma. Eso que hacía que miles de personas terminaran en centros clandestinos de detención, torturadas, chupadas, desaparecidas, en algunos casos con sus hijos privados de su verdadera identidad. Todo eso fue de casualidad. No hubo un plan sistemático. De casualidad terminaban en distintos centros clandestinos de detención, por ejemplo. Yo no creo que el gobierno haya puesto a un militar retirado, ex Carapintada, el año en el que encima se cumplen 30 años del levantamiento Carapintada, que intentó limitar a la democracia en el juicio a las juntas militares, en los juicios a los militares que habían perpetrado estas atrocidades. No creo que lo hayan hecho a propósito, sinceramente. Me parece que estaba Gómez Centurión para hablar de otras cosas ahí y que salió el milico a decir esto, que hoy, por supuesto, tiene un marco mucho más amigable para decir esto. Un marco dado por el propio gobierno, por el propio Mauricio Macri, que ha puesto en cuestión el número de desaparecidos, por el propio Darío Lopérfido, que como funcionario de la ciudad explícitamente tiró en contra de las políticas de la verdad, de los juicios por la verdad, de la propia realidad de que haya ocurrido la cantidad de delitos de lesa humanidad que se produjeron durante la dictadura.
pero sí me parece que forma parte de un clima de época. Insisto, no creo que haya sido a propósito, pero se dio apenas horas después de que el gobierno tuviera que dar marcha atrás con algo que se ganó el repudio de todas las organizaciones de derechos humanos y de todo el arco político, que fue hacer movible, casi como una provocación, el feriado del 24 de marzo. Porque el feriado del 24 de marzo este año cae viernes y lo movían al lunes prácticamente solamente para provocar. Se armó tal revuelo que en otro ejercicio de esto del ensayo y error, de a ver hasta dónde da, hasta dónde se llega, el gobierno terminó dando marcha atrás. Pero horas después de haber dado marcha atrás y de pagar el costo político de eso, aparece Gómez Centurión a decir esta barbaridad. Por suerte, otros sectores del oficialismo, por ejemplo los radicales, que en este momento están reunidos con el presidente Mauricio Macri en Olivos, bastante heridos se deben haber sentido, salieron a cuestionar al propio Gómez Centurión, como por ejemplo Ricardo Gil Lavedra. Escuchémoslo. Sinceramente causan estupor y cierta indignación, ¿no? Que a esta altura de nuestra evolución democrática se puedan negar los hechos de esta manera, negar la realidad y sobre todo reivindicar y transcribir muchos de los argumentos defensistas que hacían los militares de ese entonces, como que ellos actuaron bajo las órdenes del gobierno de Isabel Perón, a la que ellos mismos habían desalojado. Bueno, sinceramente causa estupor. Esto me parece que no une a nadie, divide, ¿no? Todos los argentinos mantenemos esa cifra simbólica de los 30.000, que han significado un emblema de lucha contra la dictadura, pero eso no quiere decir de que ese es el número. Y tampoco la banalidad esa que hace Gómez Centurión, que dice, bueno, si son 8.000 es diferente que si son 20.000, eso es una barbaridad. Es la voz más fuerte que se alzó contra este militar retirado, este ex cara pintada, la de Ricardo Gil Lavedra, constitucionalista radical. Nos puede acompañar, incluso, olvidé decirlo antes, si quiere, con este hashtag, son 30.000, que es el que durante todo el día se mantuvo al tope de las redes sociales, con la gente opinando con este lema, justamente para ratificar lo que decía Gil Lavedra, la cifra simbólica con la cual muchos lucharon contra la dictadura. Pero el ministro de Justicia, de quien se habría esperado quizás una declaración, una desmarcación concreta, fuerte, palmaria de Gómez Centurión, dijo esto que es un balbuceo prácticamente. La verdad que yo creo que es un tema que ya la justicia se ha pronunciado, todos pueden tener su opinión, pero ya hay pronunciamientos judiciales, y creo que lo importante en esto es, en definitiva, mirar hacia el futuro, ¿no? Me parece que ya hay pronunciamientos judiciales y no tiene hoy sentido entrar o volver a generar discusiones o debates sobre un tema sobre el cual la justicia se ha pronunciado en numerosos casos. Mi sensación es que por la lógica a lo mejor recargada del gobierno anterior en términos de la confrontación, es que parece esta cuestión más desteñida, si se quiere, o más de reavivar polémica. Yo no sé también si no hay gente que sigue la lógica del gobierno anterior, que es la que sobre cada decisión le da a veces un valor muchísimo más alto o genera de nuevo, para repetir esquemas del gobierno anterior, una confrontación dialéctica. Ya está, pasó más de un año. La verdad, esto, además de haber sido un tibio intento de desmarcación fallido, del todo fallido, vuelve a incurrir en el pero Cristina, el pero cristinismo lo podríamos llamar, ¿no? Sí, pero Cristina. Ya está, ya pasó más de un año, no hay ni siquiera por qué mencionar nada del gobierno anterior, porque se está hablando de la barbaridad que dijo un funcionario de este, Mariano Hamilton. No, era está Alberto, pero además la dictadura fue entre el 76 y el 83, digamos. ¿Qué tendrá que ver el kirchnerismo con esto? Ni existía el kirchnerismo, ni existía las formas habidas y por haber. El genocidio fue algo que nos involucró a todos hace 40 años, se fue del gobierno hace un año y estuvo 12 antes. Es algo que lo excede largamente. Lo que sí podemos decir que el kirchnerismo puso en la agenda y en primer lugar la lucha para que todos sepamos la verdad y podamos defender la justicia. Están acompañándonos el diputado nacional Héctor Recalde. Buenas noches, Héctor. Una reflexión brevísima sobre rápidamente, esto. Después vamos a abrir el debate. Falta una persona en todo esto, que es Macri. Porque la responsabilidad del nombramiento de estos funcionarios es de Macri. Además, la historia de Macri revela, cuando hablo del curro de los derechos humanos, además quiero decir que tiene mucha importancia, en mi criterio,
lo que sucedió con la marcha atrás con los feriados no fue una prueba y error en mi lectura. Lo que sucedió es que se dieron cuenta que si trasladaban el feriado del 24 de marzo, el 24 de marzo en la Plaza de Mayo iba a haber un plebiscito en contra del presidente de la Nación. Porque todos los sectores sindicales, todos los sectores intelectuales, todo el mundo se pronunció en contra del desplazamiento. Yo no dudo, Héctor, que igual la convocatoria va a ser muy multitudinaria a base de estas provocaciones. Pero hubiera sido un plebiscito en contra del presidente. Sí. Cecilia Moró, diputada nacional también del Frente Renovador, nos acompaña esta noche. Ceci. Mira, la verdad es que estaba tan enojada, estoy tan enojada, que hasta dudé en venir porque a veces, viste, tengo miedo que se me vaya la boca. Pero digo, yo creo que lo de Gómez Centurión no fue un hecho aislado. Este gobierno, desde que asumió, sistemáticamente está intentando minimizar el significado de lo que fue el proceso de reorganización nacional en la Argentina. La democracia se consolidó sobre 3 valores: la memoria, que intentan borrar; la verdad, que intentan cambiar; y la justicia, que intentan minimizar. Vos fíjate una cosa, el presidente Macri también puso en duda la cifra de los 30.000 desaparecidos. Hablaron del curro de los derechos humanos. Recibieron en la Casa Rosada a una juventud neonazi y a Cecilia Pando. Hicieron desfilar en el desfile del Bicentenario a Aldo Rico, que también con Gómez Centurión se levantó en más de una vez contra el gobierno de Alfonsín como héroes de la democracia. Ese mismo día los represores marchaban en Tucumán. No apelaron la prisión domiciliaria de Echecolás y otros represores. Intentaron finalmente modificar el feriado del 24 de marzo, planteándolo con una fecha de celebración. Puedo decir que hay una línea de conducta, no son y no de reflexión. Obviamente que hay una línea de conducta. Bien. Y yo te quiero decir una cosa, un minuto y no hablo más. En este mismo momento está comiendo la conducción del radicalismo en la Quinta de Olivos con el presidente Exacto. Macri. Tienen y deben que irse de esa reunión con la renuncia de Gómez Centurión en la mano. Por los 30.000 desaparecidos, por la memoria de Raúl Alfonsín, por lo que significó el proceso más negro de la historia argentina para todos nosotros, y porque hay que construir el futuro. Vamos a hablar también de economía esta noche, por eso nos acompaña Roberto Baradel. Vamos a hablar de salarios con él, un tema muy caliente que promete ahora. También vamos a hablar, Roby, del asunto de la dictadura, por supuesto, los gremios, vaya si los tocó como objetivo de aquel plan sistemático que sí pusieron en marcha los militares y que sí ejecutaron a instancias del poder económico. No seamos necios a esta altura, no neguemos, pero además no seamos necios. Y también está Miguel Bogiano, economista, habitual invitado a Minuto 1. Miguel, vamos a hablar de economía en un ratito. Pero sigamos con el tema Gómez Centurión. Permítanme puntualizar primero la que dio la opinión más lapidaria y, como siempre, justa. Estela de Carlotto decía lo siguiente. La opinión de este señor, que creo que es de una brutalidad extrema, lo que dice es algo aberrante. Aparte lo mandaría a la escuela, yo soy maestra, yo lo mandaría a primer grado primero para que aprenda a pensar y después, cuando pueda leer bien y entender, que sepa que pasaron 40 años desde esos acontecimientos donde está todo dicho, escrito y probado, desde la justicia, desde la historia de los historiadores, de nosotros, de nuestra actividad, de los nietos que hemos encontrado. Y los planes sistemáticos existieron las cárceles clandestinas, centenares de cárceles en todo el país, y además el propio genocida Videla lo confiesa, lo dice, que el presidente de la Nación, ante este agravio, que también le tiene que concernir a él porque está representando a quienes lo votaron, lo reconvenga, le diga algo, ¿no? En este caso yo creo que hay que, sí, no solamente sacarlo de la gestión, sino también que analice la justicia si esto no es una apología del delito, si esto no es desde el espacio público de información desinformar. No, acá no hay errores, acá hay una política clara de querer borrar la historia. Quien no expresó errores en su declaración fue el propio Gómez Centurión, y lo dejó en claro en su pedido de disculpas sin retractarse, que
que dio a conocer esta tarde ante el revuelo nacional que generaron sus palabras. Aquí lo tenemos. Este es el comunicado, escuetísimo, pero fíjense con la precisión quirúrgica con la que evita desdecirse. Es perfecto, la redacción es perfecta. Frente a declaraciones vertidas por mi persona en un programa periodístico, debo aclarar. Ofrezco una sincera disculpa a cualquier persona que pudiera haberse sentido ofendida por lo expresado o las interpretaciones derivadas de ellas. Esas opiniones, lea bien, esas opiniones son de carácter absolutamente personal y no implica en forma alguna la forma de pensar del gobierno ni de su equipo como tal. O sea, que Gómez Centurión ratifica todas y cada una de las palabras que pronunció ayer en el programa de Luis Novarecio. Entre otras, el haber dicho que no fue un plan sistemático el que llevó adelante el genocidio de la última dictadura, y entre otras barbaridades también haber dicho que no son 30.000 y que hay 22.000 mentiras, en todo caso, en este proceso que fue juzgado, entre otros, por Ricardo Gil Lavedra, el radical que repudiaba sus declaraciones, que en su momento fue uno de los 6 camaristas que tuvo a su cargo ratificar lo actuado. Sí, sí, sí. El bloque de Frente para la Victoria de PJ va a hacer una denuncia a Gómez Centurión por apología del delito. Estela Carlotto dio en el clavo, pero una precisión quirúrgica, ahí sí, una precisión de relojero, diría yo. Es apología del delito. Y Garabano lo está mandando preso, además. Con este subterfugio de decir, bueno, ya fue juzgado, es cosa juzgada. Sí, es cosa juzgada, es un delito. Y que elogia la dictadura cívico-militar. Sí, sí. Y además este gobierno es responsable del no cumplimiento de una ley sancionada en el 2015 que crea la Comisión Bicameral de Investigación de las Complicidades Civiles con la dictadura. No se constituyó la Comisión Bicameral todavía. Bueno, se están cuestionando el haber jugado a los militares, imagínense el dueño del circo. Sí, yo quiero decir una cosa, Barco. Digo, yo me alegro y respeto a Gil Lavedra y las declaraciones que él hizo me parece que aportan. Pero digo, el radicalismo no puede, atrás de las declaraciones de Gil Lavedra, esconder por 2 cargos su responsabilidad. Hoy hay radicales en el PRO, radicales en el Frente Renovador, radicales en otros espacios políticos. Pero a todos, a la sociedad argentina en su conjunto, te diría mayoritariamente, nos unifica la indignación de que este gobierno tenga un funcionario como este, porque además este gobierno está dirigido por un grupo de CEOs que fueron en su mayoría cómplices de la dictadura y se enriquecieron en la dictadura. Si no ellos, las empresas que representan. Exactamente. Si no ellos, las empresas que representan. Especificaron la deuda, se hicieron millonarios a costa de la destrucción de la industria nacional y del empleo. Y el empobrecimiento del pueblo argentino. Hoy está pasando lo mismo. Permíteme, Cecilia, contar una experiencia. Ustedes saben, mi apellido da testimonio de ello. Yo soy descendiente de judíos. Mi apellido tiene un origen judío. Mis abuelos vinieron acá escapándose del holocausto, como muchos otros argentinos escaparon de holocaustos o de hambrunas, persecuciones, pobrezas de distintas latitudes del mundo. Ahora vamos a hablar un poco de la migración y el nuevo gobierno. Pero en Alemania, donde se perpetró ese holocausto, donde se planeó, donde se hizo aquel otro plan sistemático que terminó en el aniquilamiento, el asesinato de 6 millones de judíos, quien dice una cosa como la que dijo Gómez Centurión, no solo es inmediatamente despedido de su cargo, sino que además es encarcelado. Vean el Código Penal, reprodujimos aquí porque mucho se dijo sobre esto, pero sin precisión durante el día de hoy. Aquí reprodujimos una carátula de una revista de Derecho que es redactada por un doctorando de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y habla del delito de la negación del holocausto. Bueno, la historia de esta reflexión alemana, de este mea culpa alemán y del intento de los alemanes, de todos los alemanes de las nuevas generaciones, por evitar que vuelva a ocurrir aquello que ocurrió, nació en 1960. En 1960 se introdujo en el Código Penal alemán, ante el recrudecimiento de algunas movilizaciones nazis, se introdujo el artículo 130. El Bundestag de la entonces Alemania Federal introdujo un artículo que decía que quien incitara al nazismo o a la persecución de minorías era punible por el Código Penal, sin dar más detalle que eso. Pero luego volvieron a recrudecerse en los 80 y terminó habiendo una controversia a raíz de la mentira de Auschwitz. Así como hoy se habla del verso de la dictadura, del verso del curro de los derechos humanos, no me acuerdo quién dijo eso, un periodista me parece, ¿no?
El curro de los derechos humanos. Macri. Macri. No, también, no era periodista. No, también hubo, tampoco peronista. También hubo, un detalle no menor. También hubo otro periodista que dijo dejemos de currar o años. Hay que dejar de hablar, me tienen encarzado, me tienen harto con la dictadura. Bueno, frases muy similares a la que en esos momentos, en los 80, se decían sobre Auschwitz, la mentira de Auschwitz. Bueno, finalmente la Cámara de Diputados alemana terminó sancionando, introduciendo un tercer inciso en ese artículo, en el 130, que dice lo siguiente, y si querés mostrar la carátula, porque voy a leer lo que dice el artículo. Dice, será sancionado con una pena privativa de la libertad de hasta 5 años y con una multa quien públicamente o en una reunión apruebe, niegue o minimice un hecho de la índole señalada, o sea, una violación de los derechos humanos, cometido bajo el régimen nacional socialista, de tal manera que perturbe la paz pública. Bueno, eso incluye el minimice, según los juristas que consultamos y que además esto lo obtuvimos gracias a la embajada alemana que nos proporcionó los datos de su legislación. El minimice incluía explícitamente a quienes decían que en Auschwitz y en los otros campos de exterminio no se habían muerto 6 millones de judíos, sino unos 200.000. Allá esto que Gómez Centurión hace de no fueron 30.000, fueron 8.000, allá es no fueron 6 millones, fueron unos 200.000. Bueno, en los países serios, como le gusta decir a buena parte del elenco gobernante, un funcionario así ya no es más funcionario y está dando explicaciones en el banquillo de los acusados para quedar preso. Claro. Así nomás. Roberto Gradel. No, el negacionismo lo que abre la puerta a un nuevo genocidio, eso es así, es claro, por eso está planteado de esa manera. Ahora hay que dejar claro, Macri es Gómez Centurión, Gómez Centurión es Macri. La dictadura militar gobernó, fue una dictadura cívico-militar, y gobernó con los grupos económicos que hoy están en el gobierno apoyando este gobierno. Hay que decirlo claramente. Y también toda estas declaraciones, esta situación, tienen que ver con que no quieren que avancen los juicios contra los civiles que fueron parte de la dictadura militar. Concretamente, quieren desmantelar los procesos y las condenas que tendrían que arribarse de los genocidas civiles que participaron de la dictadura militar. Quieren generar esta situación, por ello yo celebro lo de Cecilia, no tenía ninguna duda, pero lo de Gil Lavedra, no sé cuándo los radicales van a estar sometidas a esta situación, tienen que pedir la renuncia, el pueblo argentino tiene que pedir la renuncia, Gómez Centurión se tiene que ir, no puede ser un funcionario de la democracia, un funcionario que niega la dictadura militar, o que niega que haya habido un plan sistemático de desaparición de personas, de un genocidio, cuando lo estableció la justicia argentina. ¿Hay algún mecanismo como para que el Congreso pida la remoción, más allá de que ustedes dicen van a demandarlo, enjuiciarlo? No, mecanismo no hay. Mecanismo es una responsabilidad del Poder Ejecutivo. Puede haber un mecanismo judicial, tal vez. ¿Un voto de censura de diputados? Lo que pasa que... no digo, porque ustedes podrían contar con los radicales de Cámara de Diputados, quizás. No, podemos hacer proyectos de resolución y declaración, pero no una ley... Que lo eche. Claro, pero el tema es que negar el genocidio, que es cosa juzgada, como dijo Garabano. Es cosa juzgada. Aplaudir el genocidio es realmente lo que decía Estela de Carlotto. Entonces, ahí sí se puede hacer una acción. Nosotros vamos a hacer una acción judicial. Porque realmente... pero esto es la historia. Es decir, es el modelo. ¿Qué hizo? Por ejemplo, estaba Baradel acá. ¿Qué hizo el 27 de abril de 1979? Macri, cuando el movimiento obrero hace la primera manifestación contra la dictadura militar. ¿Qué hizo cuando vino la Comisión de Derechos Humanos de la OEA? ¿Qué hizo el 30 de marzo del 82 cuando hubo otra manifestación de los trabajadores? Lo que hace ahora es intervenir administrativamente el sindicato, negar acuerdos firmados y en presencia de los funcionarios, que le está pasando con los bancarios, la intervención a varios sindicatos. Administrativa, no judicial, ¿eh? Es decir, hay un atropello. Acá el problema más serio para mí, más allá de todas estas que son cosas muy graves, gravísimas, es el problema de la institucionalidad. Acá no hay seguridad jurídica para nadie. Y si quieren traer inversiones, lo primero que tienen que hacer es preocuparse por la seguridad jurídica. No se puede manejar a discreción el gobierno. Héctor, no se puede administrar a discreción con decreto de necesidad de urgencia, con decretos simples que, sobre pretexto de reglamentar la ley, la violan. Cecilia, perdona. No. Yo quiero decir una cosa, digo, con respecto al tema de los DNU, digamos, yo comparto, digamos, por más empeño que le ponga Macri, los legisladores este año vamos a trabajar. No van a lograr silenciar al Parlamento. Pero por otro lado, digo, Héctor, nosotros que formamos parte de una generación que tuvo la suerte
de crecer en democracia, que somos hijos de la democracia, como muchas veces dice Sergio Massa, digamos, para mirar para adelante tenemos que tener saldado el pasado. Más bien. Y esa es nuestra intención. Nosotros pertenecemos a una generación donde nos podemos sentar a buscar consensos con otros actores desde un lugar distinto, sin odio, sin rencores. Digo, ¿qué necesidad tiene este gobierno de permanentemente intentar abrir el pasado desde un lugar además que Cecilia, nos hace mucho daño? memoria, verdad y justicia, no es rencor, ¿eh? No hay vuelta. No es rencor. No, lo que digo es lo siguiente. Es bueno saber quiénes fueron los cómplices de la dictadura. O alguien piensa que Blaquier no fue cómplice obviamente, de la dictadura. pero por eso el gobierno digo que tiene necesidad, Cecilia, para desmantelar... el gobierno tiene necesidad de construir un relato, digamos, que nos ponga en estas discusiones para ocultar el desempleo, la pobreza que crece, todo eso, la indigencia. Y además esa es otra hipótesis, que haya sido una bomba de humo. Esa es otra hipótesis. No sé. Es una parte, pero una además, más. vuelvo a decirlo. Una más. Una bomba más. No, pero Con tal de que no se hable de la inflación, con tal de que no se hable de la paritaria. Mucha bomba de humo, pero esta fue un sincericidio. No, pero no hay que subestimar Es una línea el de tema de los procesos Es la línea de pensamiento. de los genocidas civiles. No hay que subestimar Por eso, bueno, porque claramente. quieren, porque las responsabilidades que tienen muchos de los grupos económicos, incluido SOCMA, que fue parte, se enriquecieron con el tema de la dictadura también, de no avanzar, no quieren que se avance en ese tipo de investigaciones. Por supuesto. Pero Ale, perdóname, vos, sí. vos lo dijiste muy claramente hace un ratito cuando comentaste que hace 3, 4 días tuvieron este escándalo con el tema del 24 de marzo, con el movimiento del feriado. Digo, esto no puede ser una casualidad No lo permanente, sienten. no puede ser lo pérfido, política migratoria, cárcel de migrantes, esto, lo otro. Digo, hay algo que está más o menos dirigido y está más o menos claro, si no, somos tontos. Hablemos un poco de economía también, porque en estas próximas 24 horas termina enero y es el primer mes de un año en el cual el gobierno dijo va a haber una inflación de entre el 12 y el 17%. Este señor, Nicolás Dujovne, es el nuevo ministro de Hacienda, se desdobló el ministerio luego de la eyección de Alfonso Pratgay y Dujovne apuesta a que esa pauta inflacionaria se cumpla. La que figura en el presupuesto es 17% y lo que dice el gobierno es que va a imponer un límite a las paritarias del 18%. ¿Qué dice el gobierno, o por lo menos los ojos y la inteligencia del presidente? 2 de esos 4 ojos, los de Mario Quintana, lo siguen. Queremos que en la negociación paritaria 2017 se tome como referencia la inflación de este año. Tenemos una pauta inflacionaria del 17%. Parecido a esto es lo que piensa el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, que ha citado ya en varias conversaciones off the record y con empresarios o banqueros el caso de 1991. Luego de una inflación del 84% en 1990, cuando amainaba la hiperinflación y todavía empezaba a esgrimir Carlos Menem una política que luego derivó en la convertibilidad. En el 91, ahí sí se planchó la inflación, lógicamente con el efecto de la convertibilidad, y se negociaron salarios por mucho menos que ese 84% de la inflación del año anterior. Ahora, lo que había pasado también es que se había disparado el desempleo. El gobierno sugiere que este año hay que mirar para adelante porque si no van todos a la calle, o sugiere que hay que mirar para adelante porque los gremios van a aceptar. Bueno, los gremios por ahora están planteándose en términos como los que se planteó en estas horas Sergio Romero, de la Unión de Docentes Argentinos. Escúchenlo. Hay una mirada como un crecimiento general en el país. Esto para nada indica que va a haber mayor empleo y mucho menos indica de que esto va a mejorar los salarios. Yo no comparto para nada negociar de un 20 o un 25%, porque el salario ha perdido a nuestro juicio entre 8 y 10 puntos en el 2016, más lo que marcaba Marcos, nosotros nunca vamos a negociar menos de un 35%. No se convoca la paritaria nacional. Es más, te estoy diciendo que esto puede tener implicancias penales para el ministro de Educación de la Nación si no convoca y no se ajusta a derecho. Pero parece que vivimos en un país fantasma. Calles vacías, playas vacías, supermercados vacíos. Me parece que acá cambiar personajes no alcanza, cambios de política lo que hace falta, ¿no? Es la paritaria clave, la de los docentes, la que el gobierno quiere que sea limitada para limitar a todas las demás. Pero no hay una mesa nacional como hubo el año pasado. Otro de los que se sienta a esa mesa, o que se va a sentar en múltiples mesas a discutir el salario docente, es nuestro invitado, Baradel.
¿Qué va a pasar? ¿Va a empezar las clases? ¿No hay un paraguas nacional? ¿Cómo viene? El gobierno pretende volver a los 90 con la paritaria docente, o sea, desconociendo la paritaria docente. Hay que recordar que en los años 90 había provincias en nuestro país que no pagaban el salario docente y estaban los docentes 3, 4, 5 meses sin cobrar el salario y los chicos sin clases. Inclusive algunos economistas que hoy son parte de este gobierno, en la década del 90 llamaban que eran inviables, calificaban a estas provincias como inviables. La paritaria docente, la paritaria nacional, viene a saldar dos cuestiones. Primero, establecer un piso, una garantía salarial para que no sean tan diversos, no haya tanta disparidad en el tema de los salarios de los docentes de todo el país. La segunda cuestión es que si la provincia no alcanzaba a pagar el salario que establecía la paritaria nacional, el Estado nacional tiene que asistir obligatoriamente a esa provincia para que pague ese salario. Lo que quiere hacer el gobierno es desconocer la paritaria nacional, desobligarse de la responsabilidad que tiene de sostener la educación pública a nivel nacional y tirarle la discusión a las provincias. ¿Y esas provincias cuáles son, por ejemplo, las que necesitan asistencia? Hay varias provincias, en realidad todas tienen razón, claro, con el incentivo docente, son todas. ¿Pero qué, va a dejar de pagar el incentivo este año? Pero con el tema de paritarias, ¿cómo se establece el tema de la pauta de incentivo? A no ser que la establezcan por decreto, pero estarían violando el tema de la paritaria concretamente. Pero además todas con lo del incentivo. Pero hoy hay un grupo de 7 provincias que el mecanismo es que el Estado Nacional las asiste, pagan el aumento salarial, con la obligación la provincia de incorporar al salario y hacerse cargo del dinero del año anterior que le había facilitado la Nación. Pero como dice Romero, ¿se lo puede denunciar penalmente al ministro si no convoca a la paritaria nacional? El tema, bueno, eso se está analizando. Yo creo, lo que sí estoy absolutamente convencido, tenemos la decisión, si no hay paritaria hay conflicto nacional. Nosotros, y la primera acción que vamos a hacer... Ustedes no van a accionar judicialmente, van a accionar como debe accionar un gremio. Como un gremio, y si da judicialmente, claro, también judicialmente. Claro. Pero la primera acción la vamos a hacer el día 2. Nos vamos a movilizar frente a los gobernadores. Estamos convocando a docentes de todo el país, pero no frente a los gobernadores, frente al gobierno nacional, que intenta disciplinar a varios gobernadores que ya se han expresado este jueves, que ya se han expresado a favor del tema de la paritaria nacional, pero intentan disciplinarlo. Algunos, por supuesto, van a estar de acuerdo con el gobierno, otros no, ya lo han manifestado y nosotros nos vamos a movilizar este jueves para sostener el tema de la paritaria nacional. Miguel Bogiano, ¿es viable una pauta salarial para este año de 18%? Bueno, acá escuchaba recién las afirmaciones. Lo importante es lo que es justo, ¿no? Efectivamente que no se pierda el salario real. Y para eso, si hay dudas acerca de cuál va a ser el crecimiento inflacionario, se podría desdoblar la paritaria, como se ha hecho el año anterior. Pero yo también querría marcar algunos números, ¿no es cierto? Porque el conflicto de los docentes no es solo con Macri, ha sido con Cristina Fernández de Kirchner, incluso en el 2012, el 2014, donde el gremio docente en su totalidad, para manejar algunos números, hay aproximadamente 800.000 de los empleados públicos que están relacionados a los docentes, y obviamente tiene un poder de negociación tan grande que, además de impactar en todas las otras paritarias, bueno, uno está tentado a decir hasta dónde la puja termina siendo algo cercano a una extorsión en algún momento. Primero, me pregunto, ¿no? Porque permítame. Extorsión no, porque un ejercicio constitucional es una negociación muy fuerte, constitucional, es una negociación muy fuerte, como una extorsión. Pero lo interesante es esto. Por ejemplo, en los últimos 3 años hubo paros antes de empezar las clases y también en el receso invernal. Pareciera que, obviamente, como el poder de negociación es tan grande, bueno, el poder de negociación es tan grande. Sí, la puja. Perdimos salario el año pasado. Este es el país donde, como dice, me parece que voy a empezar a repartir el texto de la Constitución Nacional. El día del 14 bis. ¿Por qué? El día del 14 bis. Claro. Y hablemos de acuerdo a la Constitución Nacional. Ese es el problema de la institucionalidad. El artículo 14 bis, déjame hablar. Sí, por favor. El artículo 14 bis textualmente dice que los gremios tienen el derecho a negociar colectivamente. Es decir, le da el derecho solamente a los gremios, ni siquiera a la patronal. La patronal sí tiene obligaciones, de acuerdo a la ley, en negociar. Tiene obligación de negociar y negociar de buena fe. Y el Ministerio de Trabajo, o sea, el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional, tiene un solo derecho: homologar o no homologar, bueno, salvo que sea convenio de empresa. Yo le pregunto, ¿qué es lo que pasó? Entonces cumplamos más que pauta. Yo le pregunto se negocia de acuerdo a las limitaciones de la realidad.
Y no puede poner techo, no Yo puede... le pregunto también si tiene el gremio docente el derecho a limitar los días de clase que tienen los chicos, si tiene responsabilidad o no en que solamente el 45% de los alumnos terminen la secundaria. Universal. Si tiene La responsabilidad la tiene el gobierno nacional de garantizar los días de clase. Permítame, Baradel, permítame, Baradel, porque si no... Entonces, yo le estoy preguntando si tiene o no la responsabilidad esa, si tiene o no la responsabilidad en relación al alto ausentismo que la misma Presidenta Kirchner dijo que ha sido el 25%. Dígame, ¿cuáles son los porcentajes? La misma Presidenta Kirchner dijo que era el 25% y según las provincias va entre el 10 y el 40%. Usted entonces, sabe que la mayoría acá hay una cuestión de los docentes que no son es menor. Roberto, perdón. Entonces, justamente, el tema sé que es muy la culpa de los trabajadores, tiene razón. En esta cuestión, la culpa de los trabajadores docentes. No. Yo no dije que la culpa de los trabajadores docentes. Yo lo que le estoy marcando es ver justamente hasta dónde está el límite y hasta dónde se quiere extralimitar con un poder de negociación manifiesto que obviamente tiene el poder. Extralimitarnos si perdimos el 8% del poder adquisitivo, entre el 8 y el 10% del año pasado. Y hoy las consultoras del gobierno... ¿La paritaria no fue el 35%? Sí, 35%, y el interanual es 41%. ¿Cómo que no? Y el interanual es 41%. Pero digamos una cosa, No, perdóname, déjame esto, Cecilia. Y si además tomamos diciembre, que diciembre fue el 4,9%, el 41% sin tomar diciembre. Tomamos diciembre, cifras oficiales, el 4,9%, que fue producto de la devaluación, nos vamos arriba del 46%. Entonces, tenemos pérdida de poder adquisitivo, perdóname, el año pasado. Este año ni las consultoras que acompañan al gobierno hablan del 18%, hablan del 24%. Como mínimo es el 25%. Hablan del 20%. No, hablan del 24%, por 22%. Colatina habla del 23-24%. Promedio habla del 20%. Bueno, y entonces, ¿cómo el año pasado, un ejemplo, hablaban del 20 y 25%? No se hace promedio, se hace cosas serias, no promedio. Pero escúcheme, está hablando de quien estima la inflación del más alto, no puede agarrar el más alto. Que niegue la pérdida de poder adquisitivo del año pasado. De a uno si no se entiende nada. Vamos a creer en la palabra del presidente Macri y de Prat Gay, que el año pasado dijeron el 20, a lo sumo el 25, y terminó en el 41. Eso es totalmente cierto. Y es cierto, sí es cierto. Eso es totalmente cierto. Por eso la discusión no podemos, yo creo que doblar la paritaria puede ser una solución. Vamos a dejar a la dama, Un minuto, digo, la discusión de fondo no es si es el 20, el 24, digo, influye. La discusión de fondo es que la educación argentina viene teniendo un problema estructural desde hace muchísimo tiempo. El año pasado, sin ir más lejos, en la provincia de Santa Cruz no se cumplieron con los días mínimos de clases. No hubo clases prácticamente. Y este año el Ministerio de Educación, en vez de arrancar discutiendo la calidad educativa, arrancó con el Ministerio de Educación tomado de policías reprimiendo a los trabajadores. Ahora digo, lo que no puede ocurrir, y todos debemos hacernos responsables, y los gremios y el gobierno en particular, es que los chicos terminen siendo siempre rehenes de esa situación, de esa disputa. Los chicos tienen derecho a estar en el colegio. Sí, los docentes y el Estado tienen la obligación de garantizarles educación. Y educación de calidad. Es momento que empecemos todos a dejar un poquito de lado algunos intereses sectoriales y discutir estas cosas. Nadie discute la pérdida que tuvimos del poder adquisitivo el año pasado, pero la sufrimos todos. Hoy los padres están viendo cómo hacen para comprar la mochila, para anotar a los pibes en el colegio, para comprar la cartuchera. Y a los docentes les pasa lo mismo. Bueno, exactamente. Entonces, digo, pero me parece, me parece que hay que bajar un poco los decibeles e intentar construir un espacio donde la prioridad sea que los docentes puedan dar clases y que los chicos puedan aprender. Bueno, entonces, ¿en qué te equivocás? Primero en poner en igual responsabilidad al Estado, al gobierno, con respecto a los trabajadores. Si hay alguien que tiene que... perdóname, déjame terminar. A mayor capacidad, mayor responsabilidad. Primero, la responsabilidad la tiene el Estado y la tiene el gobierno. Segundo, si el gobierno, como en la provincia de Buenos Aires, lejos de invertir más, recorta el presupuesto, pasa de un 28 a un 25% el presupuesto en educación, y eso implica 16.550 millones de pesos menos, vamos a tener dificultad en todo el sistema educativo. Y no somos los docentes, cuando hay que responsabilizar con respecto al tema de los conflictos, hay que ver qué es el gobierno. Somos todos. No, perdóname, no puede ser que esta discusión la estemos dando hace años. Bueno, escúchame. Es el conjunto de la sociedad argentina, los padres, los docentes, el poder adquisitivo los auxiliares de la sociedad, lamentablemente. No es solamente el gremio docente. Porque además te voy a decir una cosa, en la Argentina
bajó el consumo de leche y subió el consumo de harina. Claro, ¿Eso sabés qué es? Desnutrición. Claro, Eso es problema de aprendizaje. ¿Sabés cuánto paga la provincia por alumno? ¿Sabés cuánto paga la provincia por alumno? ¿Cuánto? 9 pesos. No, estaba... sí, 12 pesos. Bueno. 40 paga la capital. Están congelados el tema de los cupos de comedores escolares. No nombran cargos docentes. Todo eso entra en la paritaria. Pero además, Cecilia, a los docentes está bien que un docente gane por debajo de la línea de la pobreza. Obviamente que no. No, si ustedes creen que está bien. Obviamente que no, pero nadie dice eso. Bueno, entonces tenemos que discutir una ley que nos lleve a mayor inversión. La actualización automática de los salarios. 10% del producto. Y también a discutir el estatuto docente. Acá hay algo que, permítame, efectivamente nunca nadie quiere hablar en contra del gremio docente porque es muy sensible, pero también hay mucha demagogia del lado de que nadie pretende marcar algunas cosas. El gremio docente tiene un alto nivel de absentismo, tiene... no es mentira eso, es mentira. Vamos a discutirlo seriamente. Discutamos las cifras privadas también. Tiene un régimen de vacaciones que no son 3 meses, pero son 40 días más el receso. No, perdóname, son 30 días o 40 según el régimen. Permítame Estás que siga. equivocado. Después, aparte de todo esto, lo que sucede también es que, como indicaba la señora, la caída del poder adquisitivo fue para toda la sociedad. No, y el año pasado... No, para toda la sociedad no, perdón. Los bancos ganaron. Para toda la sociedad no, para el sector bancario, para las retenciones a la minera, las retenciones al sector agropecuario, no fue una caída del poder adquisitivo. Usted se está jugando en que nadie quiere atacar a la educación, a los maestros, porque es una demagogia no hacerlo. Pero por 4 horas se cobran 12.000 pesos. 4 horas, venimos 4 horas. Vos sabés cómo trabajo. Te quisiera ver a vos al frente de un aula trabajando y haciendo cobrar con lo que cobra un docente. La jornada simple es una vergüenza que siga repitiendo el mismo argumento que usaban en la década de 90 es una vergüenza que para privatizar extorsionando la educación a la pública. No, y también es una vergüenza que usted siga extorsionando a la sociedad, que el año pasado hayan habido 20 días de paro y que también todos los años, todos los gobiernos de todos los cortes, el gobierno de Macri, el gobierno de Cristina, todos los gobiernos de los últimos 20 años tienen problemas para iniciar las clases. El año pasado empezamos con las clases. La sociedad, ¿sabes por qué empezamos con clases? Es rehén de los gremios docentes. ¿Sabes por qué señor? No. La sociedad es rehén de los gremios docentes. No, la sociedad y lo que pasa es que nadie tiene el coraje de decírselo en la cara. De grupos económicos. De grupos económicos, por favor. Usted tiene la sociedad de rehén. De grupos económicos que transfieren la riqueza de los argentinos a los sectores que más ganan. Si usted no hubiera eso hecho, probablemente el crimen sería más bajo si no hubiera tanto... Por supuesto, porque la falta de educación, la falta de la educación es lo que tiene que ver con lo que haya aumentado la criminalidad también. No tiene vergüenza ni entidad moral. No le llega a un solo docente, no le llega ni al taco de los zapatos. Bueno, no le llega ni al taco de los zapatos. No estoy de acuerdo con su opinión. Claro que sí. Porque los docentes todos los días sostienen la educación pública en las escuelas y en las aulas. Menos días de educación, con el menos presupuesto con el que tienen que tener. ¿Sabe lo que pasa? No es extorsión, es un derecho constitucional. No es extorsión. La gente no tiene coraje de decir las cosas, pero en la Constitución no está el derecho de propiedad nada más. Perdón. Segundos afuera ambos, perdón. Perdóname. En la Constitución no está el derecho de propiedad nada más. En la Constitución sabes que está también el derecho a huelga, el derecho a la vida y a vivir dignamente. Derecho a huelga todos los años, todos los meses. Extorsión es decir, no cambien empleo por salario, cuiden el empleo. Eso es extorsión. Y admiro su coraje de hablar mal de los docentes. La verdad que le admiro su coraje. Bueno, yo no tengo nada que... Póngase polvo blanco. La aclaración, yo también soy docente. No, pareciera que no. Pareciera que no. Vamos a hablar un segundito de la inflación, porque justamente este clima caldeado es el que se va a repetir en las paritarias docentes a raíz de unos precios que no terminan de aflojar, pese a que el gobierno quisiera haber sepultado ya ese problema. ¿Qué es lo que se conoció en las últimas horas? Las proyecciones de la inflación de enero, según varias consultoras económicas. Véanlas aquí. Claro, enero tuvo el aumento de las naftas, que se va a producir trimestralmente, y el de los alimentos. No se sumó el tradicional del turismo por el éxodo de argentinos a Brasil, a Uruguay y a Chile. La costa vacía, los destinos turísticos locales vacíos, hicieron que los precios del turismo no subieran como siempre en enero, sino que al revés, bajaran para intentar de colocar algo, de vender alguna habitación, de poner a alguien en las mesas de los restaurantes. Pero ¿qué dice el estudio Bain, por ejemplo, que es el más optimista para este 2017? Dice que la inflación de enero estuvo entre el 1,8 y el 1,9%. Analítica, que es la consultora fundada por un funcionario del gobierno, del Ministerio del Interior, llamado Ricardo Delgado, estima la inflación en el 1,7%, mientras que el IPSIS, que es consultada por el Banco Central y cuyos
máximos directivos y fundadores no ocultan su simpatía por el actual gobierno. De hecho, Eduardo Levi Yeyati, el fundador del IPSIS y dueño, es miembro del Consejo Argentina 2020, es asesor del gobierno. Bueno, mide 1,7% de inflación para el mes de enero. Esto es más que la inflación del 1,5% mensual promedio que supuestamente, dice el gobierno, ya llegó para quedarse. Pero además viene febrero ahora, que tiene el aumento de electricidad, mañana al mediodía lo anuncia Juan José Aranguren, el nuevo aumento de electricidad, y el de las prepagas, también ya avisado. Bueno, con esos números dicen estas mismas consultoras que no va a bajar del 1,7%, 1,6% y 2% respectivamente la inflación de febrero, que es un mes tradicionalmente no muy inflacionario. O sea, ya tenés 3,5 acumulado, digamos. Ya te desbordás de esa pauta del 17 máximo que tiene el Banco Central. Y claro, mirá la siguiente placa, en las paritarias que el gobierno quiere poner en un máximo del 18%, pero que ya, por ejemplo, hoy el sindicato del seguro cerró el 35%. La inflación de 2017, en diciembre, las consultoras económicas proyectaban este promedio que decías vos, Miguel, hace un rato, el 21%. Pero hoy, con la actualización de enero y esta suba que no se esperaba para el mes de enero, ya el promedio del relevamiento del mercado se orilla, se arrima al 23%, y probablemente en la próxima edición del REM, del relevamiento de expectativa del mercado que hace el Banco Central, la cifra sea esta, 23 en lugar de 21. Ya se desborda por demasiados puntos, me parece, la pauta inflacionaria del 17, ¿o no? ¿Vos qué crees que va a pasar? Es imposible saber lo que va a pasar, pero efectivamente hay aumentos que no estaban probablemente tenidos en cuenta. Esto va a depender de hasta dónde le dejen al Banco Central continuar con la política antiinflacionaria, que es innegable que ha tenido un efecto colateral no deseado, que es el efecto en la actividad. La recesión. La recesión, por supuesto. La recesión era algo que era una consecuencia no deseada de, yo creo, la única política clara que tiene desde el punto de vista económico el gobierno, que es atacar la inflación, que, bueno, nunca es fácil bajar la inflación cuando se vienen de tantos años. No es el caso de Argentina. Todos los países que han luchado para bajar la inflación han atravesado un proceso muy doloroso donde diferentes partes de la sociedad lo han tenido que soportar. A veces más unas que otras. Y si le quitas todo el adquisición a los trabajadores, se profundiza. Y cierran empresas. Claro. Sí. Despiden, suspenden. Abren importaciones. Es interesante que Recalde hable del tema inflacionario, porque no olvidemos que parte de lo que está teniendo que hacer el gobierno ahora es actualizar... Dale con la pesada herencia, dale. No voy a hablar de la pesada herencia, voy a hablar un dato muy sencillo, que es la actualización de las tarifas. Y las tarifas, ustedes lo que se encargaron fue de esconderlas abajo de la alfombra, y entonces ahora hay que sacarlas a la luz. Entonces esto es una realidad. Creamos casi 6 millones de puestos de trabajo. ¿Cómo? Nosotros creamos, y los pobres... Claro, los pusieron en el Estado. La pobreza bajó. Pusieron en el Estado. No déjame darte algunos datos. Usted creó puestos de trabajo. Déjame darte algunos datos. Esto es verdaderamente notable. Si te callas un poco la boca... Los puestos de trabajo... Si te callas un poco la boca, te puedo dar unos datos. No me calle la boca, no me calle la boca, porque usted se pone a hablar de creación de puestos de trabajo con tanta grandilocuencia cuando lo que hizo en realidad fue aumentar empleo público, porque no hubo creación genuina. El que aumentó el empleo público después de la cesantía fue este gobierno. Por favor. Este gobierno cesantió a 3 millones y medio empleos públicos y ahora, después de un año, hay más... Déjame hablar. Hay más empleados públicos que cuando accedió al poder este gobierno. Y nosotros, es cierto que hubo inflación, pero creamos empleo. El empleo negro bajó del 52% al 33%. Es cierto que no pudimos perforar el piso del 33%, pero hoy está en el 37, 38%. Y la realidad es que de acuerdo a Jorge Todesca, dato oficial, de acuerdo a Jorge tarifas, que no puedo hablar. Y le estoy preguntando, está hablando de la inflación. Tiene tanto coraje que no me deja hablar. Pero no quiere hablar de las tarifas, que quiero hablar de las tarifas también. Se subsidió, era un salario indirecto ese subsidio. Y por suerte, a pesar de lo que dice González Fraga, sí, es cierto que se compraron electrodomésticos, se pudo viajar, se pudo tomar vacaciones. Hoy esos que vacacionaban antes, hoy ya no vacacionan. Alcalde. Yo estuve en la costa. 12 años. El subconsumo que hay es producto de los despidos, las cesantías, las subvenciones, la carestía de vida, la apertura de importaciones. Y la luz valía lo mismo. La inflación fue del 1000% y la luz valía lo mismo. Algunos se beneficiaron porque no renunciaron a los subsidios. La inflación está subiendo. Como tenemos identificados quiénes son los funcionarios de hoy que pudiendo renunciar a los subsidios no renunciaron. Nosotros renunciamos a los subsidios. Su partido escondió la inflación por debajo de la alfombra. Ustedes están de acuerdo con el subconsumo. Ustedes violan la Constitución Nacional. Ustedes violan la ley.
Es así, ¿qué va a hacer? Perdóneme, pero Héctor, ¿qué, si uno no renunciaba a los subsidios, hacía algo malo acaso? ¿El gobierno por qué daba esos subsidios que estaban mal? No, lo que yo digo que era un gesto solidario renunciar al subsidio. Bueno. Porque uno no tenía por qué, si tenía medios no tenía por qué recibir un subsidio. ¿Por qué el gobierno los daba si no tenía por qué? Porque estaba subsidiando, no, porque no se puede, era muy difícil discriminar a quien sí y a quien no. No era todo. Era falta de voluntad. De todas maneras, quizás le faltó eso, ¿no? De todas maneras, pues, teníamos que ¿ustedes importar. creen que alguien quiso beneficiar a la Patrón Costas, por ejemplo, con un subsidio? No. Que no, yo no digo que... Deja, habla, después hablamos. Lo que quiero decir, nosotros no fuimos perfectos. Estoy diciendo que no pudimos bajar del piso del 33% del trabajo en negro. Pero por supuesto, cuando uno mira el promedio, el peor de nuestro gobierno fue mucho mejor que el de Macri, para el pueblo argentino. El peor. No hace falta hacer autocrítica, nosotros hacemos autocrítica, pero no hace falta. ¿Qué pasó con los niveles de pobreza? ¿Qué pasó con los niveles de pobreza? Con la pobreza, ¿Qué pasó con los niveles de pobreza? La pobreza bajó. Me parece que bajó. Es un gran hipócrita, Recalde. No, a mí no me diga hipócrita. A mí no me diga hipócrita. Pero ¿cómo va a decir, yo soy ¿cómo va a muy decir si la pobreza aumentó en el gobierno de Cristina Kirchner? La pobreza bajó. Cuando tomó el gobierno Néstor Kirchner en 2003, estábamos en el infierno en serio. Y la pobreza bajó a la mitad. Y este gobierno hizo aumentar la pobreza en 1,5 millones de pobres más, de acuerdo a la UNCA. No a nosotros. Nosotros venimos un poco realidad menos. Que no fue. Está describiendo una realidad que no fue. Pero que desconozca que bajó la pobreza. Miguel, de esto hubiera tenido un éxito económico resonante. Perdón, Miguel, no, resonante. El último dato, Recalde. perdón, pero vos sabés, Miguel, que yo he criticado muchísimo las mediciones de Moreno, del INDEC manipulado, dibujado. La última medición, antes de la... Eso es lo que quería citar. Antes de la tergiversación de Moreno, daba más alta que la última medición, que la medición que dio ahora el gobierno de Mauricio Macri. Fue con 32 de pobreza, llegó y se fue con el mismo nivel de pobreza. No es así, no es así. Sí, incluso la última cifra... Medido por el INDEC. No, medido antes de la manipulación de Moreno, incluso así da caída de pobreza entre puntas. Una cosa, digo, no neguemos ¿cuánto tiempo más vamos a seguir discutiendo? Después lo revisamos. Jorge Todesca dijo que dejamos el gobierno con un crecimiento de dos cosas. Con un crecimiento del 2.4, dijo primero, después con mucha honestidad intelectual dijo no. El crecimiento del Producto Interno Bruto en 2015 fue del 2.6. Déjame hablar, y la desocupación nosotros la dejamos del 5,9 y ya pasó 2 dígitos, porque ustedes quieren el subconsumo. Ustedes pueden gobernar únicamente con desocupación, con trabajadores con miedo, pero instalando el miedo no solamente a los trabajadores, sino a todo el mundo, con inseguridad jurídica, con violación de la Constitución, violación de la ley. Así gobiernan ustedes. Vos estás apurando un proyecto que está subiendo en la inseguridad jurídica toda la sociedad. Por la inseguridad jurídica. No, por supuesto hablo lo que quiere. Que usted me va a callar. Sí, pero hablas al costado de la Constitución. Usted habla de desempleo del 6% porque tenía a toda la gente dentro del gobierno, señor. Por favor, porque no paró de tomar empleo público. Por favor, ¿cómo no va a decir eso? Y el país creció y bajó. ¿Sabe por qué? Porque teníamos un año de recesión y otro año de expansión. Pero no se movió en los últimos 4 años. Señor, eso es una curiosidad estadística. No se movió en 2014. ¿Por qué no se movió? Por favor. 2.6 de crecimiento. Permítame. ¿En qué mundo vivía usted? No, yo vivía en la Argentina. Usted debe vivir en otro país. Héctor, permíteme, me tengo que ir al tanto, pero que hable la dama que nos falta. No, lo que digo es que siguen, ustedes, yo no sé si es funcionario del PRO de... No, yo no soy funcionario. Lo que digo es que me parece que siguen otra vez mirando para atrás, digamos. El problema que hoy tenemos es que ya pasó el 25% de este gobierno, se fue este año, ya se fue, y no sabemos quién conduce la economía argentina. Tenemos un ministerio dividido en 15 partes. Pusieron un vocero más que un ministro. Digo, ¿para dónde vamos? Hoy estamos, como dice el Baco de Mendiguren, creo que mejor explicado imposible, abanicando un muerto, tratando de reactivar la economía argentina. Lo que necesitamos es certezas de hacia dónde va la Argentina. A la vuelta de la pausa brevísima que vamos a hacer ahora, vamos a hablar de si Macri está copiando a Donald Trump, cerrando las fronteras y esbozando o bosquejando un muro. Quédate en segundos nada más.